ese llamado. Y hoy culminamos con esta última plática para tratar de entender cómo me ha llamado Dios a ser su discípulo. Ahora quiero hacerte la diferenciación. No somos un fan, que sí, qué bonito. El discípulo lleva un poquito más de profundidad, un poquito más de compromiso. Vemos lo que la Biblia muestra acerca de estos seguidores. Los discípulos eran seguidores de Jesús que se adherían completamente a las enseñanzas de su maestro. Pero no tan solo se adherían, sino hacían de esas enseñanzas su filosofía de vida. Y se les llamó de esta manera discípulos a los seguidores de Jesús. Pero déjame mostrarte lo que dice la Biblia de la perspectiva de Pablo de ese seguir a Jesús. Y yo te quiero advertir que hoy vamos a ser retados, vamos a ser confrontados con lo que dice la palabra. Pero lo bueno es que Él nos da la gracia y la capacidad de seguir. No depende de nosotros, sino depende de Él. Mira lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2 y el verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya de entrada ya no me gustó. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué más dice? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Es una palabra sumamente fuerte, no es muy popular en las iglesias este tipo de versos, porque te confronta, porque te llama hacia una obediencia extrema, radical. Vamos a leer en un momento más el verso base de este mensaje, pero el centro de este pasaje son dos palabras, y la primera es la obediencia. Esta palabra obediencia del original, del latín, viene de dos palabras. Una es ob, que da la dirección, que está hablando de una dirección, y otra palabra que se llama audire, oír. Oír en una dirección. El oír es atender, es poner atención, es hacer caso. Obedecer entonces es escuchar y seguir a quien obedeces. Bueno, ¿estás listo? ¿Tienes hambre espiritual el día de hoy? ¿Estás preparado para obedecer a lo que te llama el Señor? Porque te voy a hablar este texto y se me hace un texto sumamente importante. Es una carta que escribe el apóstol Pedro a la iglesia, que conecta la instrucción del Antiguo Testamento con la instrucción del Nuevo Testamento. Él está trayendo en vigor, en vigencia, una palabra que está en el libro de Levítico. Ok, no te voy a asustar más, ya te voy a leer cuál es el texto. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Dice así: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Vamos a tratar de entender esta instrucción que el apóstol Pedro le dice a la iglesia en Galacia. Y hoy vamos a hablar de tres cosas. 3 puntos, 3 principios del ser discípulos de Jesús que menciona aquí el apóstol Pedro. Número 1, vamos a hablar de la santidad de Dios. Dios es santo. Segundo lugar, vamos a hablar de la naturaleza pecadora del hombre. Y por último, vamos a hablar de la suficiencia de Cristo Jesús. Así que si todavía estás listo para oír,
Si no te he logrado dormir todavía, empecemos por entender esa palabra santo. Si tú googleas santo en el internet, de repente te va a aparecer un muñeco, un niño de madera. Es una imagen que la tradición religiosa busca adorar en ciertas temporadas. Es un santo. En otros lugares vas a ver que hay un cristiano devoto de muchos años atrás. Y hay el santo del albañil, hay el santo del conductor, el chofer, hay el santo del ladrón, hay el santo del narcotraficante. Siempre hay un santo para algo a quien le puedes pedir, de acuerdo con la religión. Pero no es el santo que Dios te habla que tú seas en la Biblia. La palabra bíblica para santo es una palabra hebrea que es Kodesh, con Q, Kodesh. Y la palabra Kodesh significa absoluto, absoluto, como verdad absoluta. Significa sin contaminación, apartado, excepcional, puro, Kodesh. Dios no es simplemente bueno, Dios es santo. Santo significa absoluto, significa que es excepcional en todo aspecto de lo que Él es. Él, Dios, es la autoridad moral máxima. Él es el que define lo que es bueno y lo que es malo. Su amor y su bondad son los más grandes que pueden existir. La pureza de Dios es absoluta, no puede contaminarse. Dios es el juez supremo. Toda persona, de todo lugar, de todas las épocas, le va a rendir cuentas a Él. Él ejerce justicia perfecta. Nunca se ha corrompido, nunca se va a corromper. Nunca ha sido injusto y nunca será injusto. No se puede comprar. No recibe sobornos. Él es la máxima autoridad. Nadie es mayor que Él, ni tiene mayor poder que Él. Todo lo sabe y todo lo puede. Todas las virtudes que conocemos, que hemos escuchado y aún las que no hemos escuchado, están presentes en Dios en su máxima expresión. Por eso tú puedes decir, ¿habrá alguien más bueno que Dios? No, nadie. ¿Habrá alguien más puro que Dios de corazón? Nadie. ¿Habrá alguien más justo que Dios? Ninguno. Dios es santo. Entonces, cuando tú y yo queremos venir en la presencia de este Dios del que habla la Biblia, lo único que podemos hacer al ver un Dios tan puro, tan grande, tan majestuoso, es postrarnos y adorarle. Por eso cuando venimos a un servicio, iniciamos con adoración. No son cantos para entretenerte, es un lugar, un espacio para que tú reconozcas al Dios que vienes a adorar, al Dios que sigues y que sirves. Dios es santo. Podríamos dedicar un momento más para reconocerle y decirle, Señor, en esta mañana hacemos conciencia del Dios a quien seguimos, que eres santo, que eres puro, que eres glorioso, Señor, y que no hay nadie como tú, solo tú eres Dios. Y nosotros, Señor, en nuestra humanidad, somos indignos, Señor, pero solo por tu gracia podemos presentarnos delante de ti, Señor, y adorarte. Por eso te adoramos en esta mañana y te rendimos culto y que te pedimos que nos ayudes a seguirte y aprender de ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. El apóstol Juan se expresa de esta manera de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de él. Este hombre judío, seguidor de Jesús, está explicando a la iglesia. Recuerden que como judíos hemos hablado, hemos escuchado, hemos seguido a este Dios que ahora anunciamos. Dios es luz
y no hay tinieblas en él. Él tenía bien claro qué significaba estar delante de la presencia de este Dios. Toda pureza, toda santidad. Y no sé si te pasó a ti o te pasa de vez en cuando, como me pasó a mí. ¿Sabes? Porque cuando escuchas de un Dios tan santo, tan bueno, que te dice, Oscar, te amo. Oscar, te conozco tan perfectamente bien. Todo tu pasado, todo lo que hiciste, todo lo que has pensado, todo lo que has deseado, lo sé. Y te amo de todas maneras. Y estoy dispuesto a perdonarte. Entonces, cuando yo escucho de ese amor de Dios, hay una fuerza tremenda que es su amor, que me atrae a Él fuertemente, porque veo ese amor que me declara y que emana de Él en su justicia, en su juicio hacia mí. Pero también me intimida su pureza, porque sé que si yo me presento delante de Él, no voy a poder ser igual. No me voy a permitir verme en esa condición delante de Él y va a requerir de mí cambios. Dios me va a pedir cambios porque me conoce perfectamente. Pero ¿y qué de mis pecados? ¿Y qué de mis pecados favoritos? ¿Y qué de las cosas que me gustan y que no quiero dejar? Y eso muchas veces impide que las personas se quieran acercar a Dios. A todos nos pasa. Es como un vaso de agua. Volteamos a ver un vaso de agua y decimos, mira, un vaso de agua limpia. Y así nos vemos nosotros, como un vaso de agua transparente. Y cuando alguien te pregunta, oye, ¿tú eres bueno? Normalmente diremos, sí, yo no soy malo. En los estándares de ahora diríamos, hey, no soy malo, tengo un carro eléctrico, no contamino. Soy inclusivo, no juzgo a nadie. No mato, no robo, no soy un delincuente. Soy fiel a mi esposa, cuido a mis hijos, trabajo. Son nuestros estándares de bondad. Entonces eres bueno. Bueno, cometo errores. Fallo de vez en cuando. Pero normalmente la gente tiende a verse a sí misma como buena. Sin embargo, como a ese vaso de agua. Si tú lo expones a una luz intensa, un faro de luz, vas a poder ver que se encuentran ahí en ese líquido cosas que no habías visto antes. Esas partículas que flotan, que son esas impurezas que a simple vista no se ven. Así es la luz de Dios, que cuando vamos delante de Él vamos a ver esas impurezas que a simple vista en nuestra propia conciencia y en nuestro juicio no vemos. Simplemente anuncian que necesitamos de Dios. No es condenación. No es condenación. Es nuestra conciencia diciéndonos, hay pecado en tu vida. Y si tú quieres caminar con Dios, eso estorba. Nos estorba en nuestro caminar con Dios. Por eso dice el apóstol Juan nuevamente, ese mismo Juan que dijo Dios es luz. En Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En otras palabras, no queremos rendir cuentas a Dios. Estoy hablando de la persona sin Dios. Porque tú que conoces al Señor, sí quieres rendir cuenta con Dios y vives una vida de transparencia delante de Él, eso se llama arrepentimiento. Pero su santidad, su luz, nos confronta, nos pone en evidencia y nos habla. Ok, ya entendemos lo que es la santidad de Dios, ¿verdad? ¿Siguen enojados conmigo? Ok, vamos a hablar de la naturaleza pecaminosa del hombre. Entonces, ¿el hombre, el ser humano, es bueno o es malo? ¿Dios nos creó malos o nos creó buenos? Esas preguntas se las han hecho por generaciones y la han discutido estudiosos, pero hay que diferenciar que cuando Jesús creó al hombre y a la mujer, dice la palabra que vio que era bueno lo que Él hizo, pero nos dio una capacidad importante, que es la capacidad de escoger.
Si no hubiera esa capacidad libre de escoger, que se llama libre albedrío, no podríamos amar, porque entonces estaríamos obligados como robots a tomar una decisión en una dirección nada más. Cuando tú tienes la capacidad de decidir sin la manipulación de Dios, escoge tu hijo, pongo delante de ti el bien y el mal, y escoges mal, no es que Dios sea malo, sino que tú tuviste que decidir por un camino. Y esta libertad que Dios le dio al primer hombre y a la primera mujer, escogieron una dirección, acuérdate de obedecer, oír en una dirección. Escogieron una dirección diferente a la santidad de Dios. El mal, por definición, es alejarse del bien. Se alejaron de la fuente del bien, que es Dios mismo. Y una vez separados de la santidad de Dios, una vez que habían corrompido sus vidas, no era posible que por sí mismos regresaran y reconectarse con ese Dios santo, porque ellos se habían apartado de la santidad. ¿Me explico? Esta naturaleza es la que se multiplicó en todo ser humano. Mira lo que dice la Biblia acerca de este hombre natural. En el Antiguo Testamento, Génesis 6, del 5 al 7. Y vio Jehová Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, antes del diluvio, Eclesiastés, en Eclesiastés dice en el capítulo 7, el verso 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Luego en Mateo, en el Nuevo Testamento, dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Ahora, quiero ayudarte a entender esto. No se trata que seas malo constantemente en todas las áreas de tu vida. Significa que el pecado es inevitable en nuestra naturaleza. Que en algún área de nuestra vida nos va a tocar. No puedes ver, ¿quién tiene bebés aquí, pequeños? ¿No puedes ver una naturaleza independiente? Cuando van creciendo, llegan a los 2 años, ya tienen un poquito de conciencia. Y lo tomas de la mano y yo te llevo, pero ya ve que puede caminar solo. ¿Y qué va a hacer lo primero que hace? Se suelta de la mano de papá o de mamá y dice, no, yo puedo solo. Y a veces así actuamos también nosotros. No te necesito Dios, no te necesito Dios, no te hablo, lo tengo en aislamiento. Pero cuando viene un problema grave, Señor, y sálvame. Pero cuando ya se resuelve el problema, nos volvemos a olvidar de Dios. Actuamos otra vez con esa actitud infantil espiritualmente. Ahora, cuando estamos hablando de esto de la maldad del ser humano, de que no podemos evitar sacar esto de nuestra naturaleza, no podemos sacar más bien esto de nuestra naturaleza, yo entiendo que nadie nos gusta escuchar eso. ¿A quién le gusta ir al doctor que te digan que estás enfermo? No a nadie. Pero sabes, si no entendemos el diagnóstico, si no recibimos el diagnóstico, no vamos a tener un plan para sanar. Y es lo que sucede con la naturaleza humana, con lo que Dios señala. Y podemos ver la evidencia en nuestra vida. ¿Necesitamos ejemplos? Hay muchas cosas que podemos hacer buenas, como leímos en el pasaje. Queremos hacer cosas buenas por nuestros hijos, los amamos y trabajamos en ello. Y ves, la humanidad tiene grandes valores y principios y anhelos. Hay que resolver el hambre del mundo, hay que no se hagan más guerras, hay que terminar con la injusticia social, hay que acabar con la contaminación del mundo, y son buenos anhelos, buenas metas, pero también puedes ver como en esta misma humanidad, 40 millones de bebés al año pierden sus vidas por una vida conveniente. Podemos ver también cómo hay una pelea
sucia por el poder político. Podemos ver como uno, aquí en los Estados Unidos, de cada 3 niños, crecen sin un hogar con papá y mamá, porque son abandonados. ¿Qué pasa con este amor que supuestamente tenemos? Esta es la realidad del pecado y nos dice una sola cosa: necesitas de Dios. No eres suficiente. Hay una premisa del humanismo que dice: el ser humano, el hombre, es suficiente. Y Dios nos dice: no eres suficiente, me necesitas a mí en todas las áreas de tu vida. Por eso quiero hablarte en último lugar de Cristo. Él es suficiente. ¿Cómo puede el hombre en esa condición de pecado acercarse a Dios? Porque tenemos una serie de reglas y normas que nos dio Moisés, que nos puso un estándar. Esto más o menos te va a dar una idea de la santidad de Dios. Para que tú lo entiendas, hombre, estas leyes te van a explicar que Dios es santo y que tú, por más que trabajas, no las puedes cumplir todas. Porque la ley no tenía la finalidad de hacerte bueno. Dios no te pidió que fueras bueno. Dios no te pide eso. Dios te pidió que reconocieras que lo necesitas. Así que no importa que tantas obras buenas hagas, no importa que tanto te memorices la Biblia, no importa que tantas veces asistas a la iglesia, eso no es lo que te va a reconciliar con Dios, porque hay un abismo, ¿sabes? Que nunca vas a poder cruzarlo o librarlo. Por eso desde el inicio, cuando nos dio Moisés esas reglas, nos dio algo más: un sacerdote. Estableció el sacerdote. ¿Y cuál era el propósito del sacerdote? Remediar tus errores, tus fallas, tus brincos. Había un espacio en lo que yo me acercaba, que daba un espacio para llegar a Dios. No podía llegar. No los podía cumplir todos continuamente, constantemente. No alcanzaba. Entonces Dios dice: voy a poner un sacerdote para que él sea un intermediario y haga sacrificios para que esa brecha que hay entre Dios y tú sea alcanzada. Y es una imagen y una representación del sacerdote y del sacrificio que es Cristo Jesús, que otra vez nos anuncia. No son los mandamientos en los que tienes que poner tu fe, es en el sacerdote, es en Cristo Jesús, el que es el autor y el consumador de esta fe y de esta relación con Dios. No puedo tener una relación con Dios si no es a través de Jesús. Hay 2 atributos de Dios que me gustaría, por último, hablar contigo aquí. Porque son aparentemente un conflicto en el corazón de Dios. Y son su amor. Que cuando dijimos que Dios es santo, entendemos que el amor de Dios es lo más grande. Más grande que mi amor por mis hijas, más grande que mi amor por mi esposa, más grande que mi amor por mis padres. Su amor no lo puedo entender, pero es más grande que el mío. También su justicia. Y Él no va a dejar que ningún pecado se vaya sin castigo. Aquí tenemos un conflicto. ¿Cómo puede Dios reconciliar estos dos atributos, estas 2 características de su santidad? Porque por más que me ame, no puede dejar de ser justo conmigo. Y por más que sea justo, no me puede dejar de amar. Su justicia no puede profanarse, su amor no puede profanarse. ¿Alguien vio la película The Shack, La Cabaña? Es una película tremenda, durísima, pero que nos confronta con esta realidad precisamente. El papá de una nena está enojado con Dios porque su pequeñita, de unos 6, 7 años, fue robada y matada. Y este hombre no sabe si es un sueño, si fue una visión, pero él visita esa cabaña y tiene un encuentro con Dios allí. Y habla con el Espíritu Santo y habla con Jesús y les cuestiona y les reclama:
¿por qué no haces justicia con este hombre perverso que mató a mi hija? ¿Por qué alguien tan pequeñita y tan inocente tuvo que morir? Y un ángel se le aparece, el ángel de la justicia, y le dice, tú te crees más justo que Dios. Ven, toma este lugar de juez. Y ahora tú juzga a tus hijos, porque tienes 2 hijos que te quedan, un niño y una niña. Y estos 2 niños también han pecado. Haz justicia sobre sus vidas. ¿Quién de ellos merece ir al infierno? Escoge uno. Y el hombre decía, no, ¿cómo me pides hacer eso? Yo no puedo hacerle esto a mis hijos. Yo no quiero participar de esto. No, tienes que establecer justicia. Ahora dicta justicia, haz justicia sobre sus hijos. No quiero que ninguno de ellos se vaya al infierno. Mejor yo me voy en su lugar. Y el ángel dijo, ¿has entendido entonces el corazón de Dios? Esta es la conciliación, la reconciliación de la justicia y del amor de Dios. Y esto lo hizo Dios estableciendo una cruz en la historia de la humanidad, en donde su amor y su justicia para todos está establecida a través de la vida de Cristo Jesús. Y ahí podemos ver a quién hemos sido llamados a seguir. Hace un tiempo escuché la historia de una mujer. Bueno, más bien era la historia de su hijo. Pero yo no sabía que su mamá, que se llamaba Mónica, había estado orando por él por muchos años. Su hijo se llamó Agustín. Agustín, cuando cumplió 20 años más o menos, se fue a la universidad, a una universidad fuera de la ciudad donde él vivía. Y abandonó la fe cristiana de su mamá. La mamá era seguidora de Jesús. Agustín no era seguidor de Jesús. Simplemente participaba de la fe de su mamá. Y por 10 años, Agustín vivió lo que muchos jóvenes viven en la actualidad, persiguiendo sus ambiciones intelectuales, pero persiguiendo también una vida de placeres. 10 años vivió en esa búsqueda de una identidad en lo que él perseguía, en lo que él seguía. Finalmente, al llegar a sus 30 años, tuvo un encuentro personal con Jesús a través de la carta a los romanos y se dio cuenta de que nada ni nadie lo podía llenar, solamente Dios. Y ese impacto fue tan grande que este hombre, Agustín, se convirtió, era un hombre que perseguía ser un gran hombre de la retórica, tal vez de la política, pero cambió sus ideales, sus objetivos y sus metas y se convirtió en uno de los predicadores y teólogos más grandes de la historia de la iglesia. San Agustín de Hipona fue su nombre. Y lo que a la fecha entendemos, por ejemplo, de la gracia, que es muy popular ahora, él lo hizo popular. Él tuvo esa revelación de parte de Dios. Lo que es el libre albedrío, también fue Agustín de Hipona quien escribió. Y es el hombre teólogo de más influencia en esos temas en la historia de la iglesia. Para terminar. Pero bueno, ¿en qué quedamos? ¿Cómo podemos ser santos? Regresamos al mismo lugar. Bueno, malo, santo. Santo también significa, como les dije, apartado, consagrado. Cuando tú te conectas, te consagras a Dios, le estás diciendo a Dios, yo ya no me pertenezco, yo soy tuyo. Como dijo Pablo al inicio. Le estás diciendo, y tú eres la fuente para que en mí pueda haber algo bueno, algo virtuoso. Ya no soy yo la fuente en mis afanes, en mis luchas por lograrlo, sino eres tú. Dios no te llamó a ti, a una vida buena. Te llamó a una vida conectada con Él, dedicada a Él. No importa cuál sea tu profesión, si eres
plomero, si eres maestra, si eres doctor, si eres empleada, si eres pastor, si eres mamá, si eres empresario, si eres republicano, si eres demócrata, Dios te llamó a una vida consagrada a Él. Y Pablo lo resume de esta manera en la carta a los Romanos. Y dice, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que te presentes a Él como un sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? Que ya no haces lo que tú quieres, lo que tú sientes, sino que te estás entregando a Él. Presentes en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu culto racional. No te conformes a este siglo, sino sé transformado por la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.